Buenos días. Para comenzar esta clase quería presentarme. Mi nombre es Patricia Lagos. Yo soy bióloga. Soy profesora adjunta del Departamento de Fisiología, en el cual imparto docencia y también hago investigación. Y bueno, en esta oportunidad la clase que les voy a dar se llama Fisiología de la Actividad Sexual Humana y va a constar de dos módulos, ¿sí? El módulo 1 de esta clase se relaciona con los estudios de la actividad sexual humana. Vamos a hablar un poco sobre la historia de estos estudios. Y en segunda parte vamos a hablar sobre las definiciones y manifestaciones fisiológicas según el modelo de Masters y Johnson del año 66. Y posteriormente vamos a hablar sobre los sustratos anatómicos y modificaciones fisiológicas de la respuesta sexual en la mujer y disfunciones, algunas de las disfunciones que se estudian. En el módulo 2 vamos a hablar básicamente de los sustratos anatómicos y las modificaciones fisiológicas de la respuesta sexual en el hombre y algunas de las disfunciones asociadas con la fisiología de la actividad sexual. Entonces, comenzando con el módulo 1, vamos a definir que la actividad sexual humana se define como aquella actividad solitaria entre dos o en grupo que induce a la excitación sexual, a varios determinantes de esta actividad sexual, que pueden ser, por un lado, están los patrones de respuesta sexual heredada, que aseguran la reproducción de la perpetuación de nuestra especie, y que esto ocurre no solamente en los seres humanos, sino también en los animales, ¿sí? O sea, se produce esa actividad para perpetuar nuestra especie, ¿sí? Y por otro lado también están los grados de restricción o influencia que tiene por la sociedad en la expresión de esa sexualidad, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestros tabúes, la religión que nosotros tenemos, nuestra crianza, la educación moral que hemos tenido, o la inmadurez de esa sociedad, obviamente que va a cambiar de lugar en lugar, ¿sí? Bueno, comenzando entonces con un poco sobre la historia de los estudios de la actividad sexual, tenemos, al principio les voy a hablar sobre los estudios sobre el comportamiento sexual, que ambos estudios en realidad que les voy a decir fueron todos realizados en Estados Unidos. Por un lado están los estudios del investigador Alfred Kinsey. Este investigador, que era un zoólogo, o sea, todo lo que él realizó al principio de los años del 1900 fue muy sorprendente y bueno, hizo que la sociedad norteamericana se despertara, digamos, como en muchas de los conceptos que tenía sobre la sexualidad y las relaciones sexuales. Y él comenzó sus estudios colocando, cuenta la historia, carteles en la Universidad de Indiana, en la ciudad de Bloomington, los cuales estaba proponiendo de que las parejas que iban en un tiempo cercano iban a contraer matrimonio y ya tenían un compromiso, podían hacer ese curso sobre matrimonio y familia. Y en ese curso fue muy sorprendente porque, bueno, él comenzó a hablarles sobre los órganos reproductores femenino y masculino, a mostrarles imágenes y cosas muy sorprendentes, para esa época, que inclusive el resto de los catedráticos de esa misma universidad quiso destituirlo y quiso impedir que él hiciera ese curso, pero como tuvo tanta popularidad y resultó tan importante para la época, bueno, él lo continuó dando. A partir de estos estudios y de varios, y varias personas y parejas que colaboraron, digamos, para realizar los estudios sobre la psicofisiología de la respuesta sexual, fue que, bueno, se publicaron dos libros en el año 48-53, obviamente Alfred Kinsey no trabajaba solo, sino en un grupo, y estos dos libros que están acá en las carátulas, uno de ellos fue el comportamiento sexual en la mujer, y luego comportamiento sexual en el hombre, que estas son las carátulas y se los puede encontrar si a ustedes les interesa leer. Les recomiendo este documental, sobre la vida y estudios de Alfred Kinsey, que es muy interesante y bastante corto, que lo pueden ver en YouTube, acá está el enlace, que en este caso no pegué el video porque si no se iba a hacer muy larga la clase, ¿sí? Es muy interesante porque muestra, cómo los descubrimientos que ellos estaban realizando, cómo chocaba con muchas tabúes y concepciones que tenía la sociedad norteamericana en esa época. También les recomiendo que vean esta película protagonizada por Liam Neeson, que se llama Kinsey, el hombre que desnuda América, en inglés se llama Let's Talk About Sex,
y acá también está el enlace YouTube para que ustedes puedan ver la sinopsis y si les interesa la pueden observar. Básicamente, ¿qué fue lo importante, digamos, de los estudios de Kinsey? Bueno, que esta es una de las cosas importantes que ellos describieron fue, bueno, salió esta escala de sexualidad de Kinsey, en los cuales él describió que no había personas que había distintas proporciones, digamos, de personas en esa población que él estudió, ¿no? Había algunas exclusivamente heterosexuales y otras exclusivamente homosexuales, pero que había una amplia variedad y variación de graduaciones de personas que podían ser un poco, por decir así, en términos más coloquiales, un poco homosexuales y más heterosexuales, o al revés, y bueno, y eso tenía la escala que son variación de la respuesta bisexual en esa población que le estudió. Y acá también tienen un enlace en video que pueden ver, en los cuales describe un poco más esta escala, y también le da como la importancia a los estudios de disfunciones sexuales y la psicosexualidad que estudian psiquiatras y psicólogos. Y me pareció muy importante, digo, destacar que los estudios de Kinsey continúan, digamos, porque hay un instituto Kinsey en la Universidad de Indiana que en la actualidad funciona, y acá, como les muestro, están capturas de pantalla de varias de los sectores de las páginas, acá está para que ustedes puedan entrar, en los cuales es muy interesante porque tiene varios estudios de investigación donde exploran, como dice acá, la sexualidad, las relaciones y el bienestar de las personas en sus relaciones sexuales, la complejidad en las relaciones. Hay varios artículos que ustedes pueden acceder que son de diarios, de divulgación, y también artículos científicos. También hay una parte que están ellos involucrados ahora, están estudiando las relaciones sexuales durante esta cuarentena y durante el COVID-19, lo cual me pareció muy interesante, que se los recomiendo para que entren, que obviamente está en inglés porque es en la Universidad de Indiana de Estados Unidos. Por otra parte, entonces, al principio hablamos de los estudios de Kinsey, los otros estudios pioneros también y muy importantes, en los cuales nos vamos a basar en esta clase, son los estudios sobre la fisiología de la respuesta sexual de William Masters y Virginia Johnson, que ellos estaban en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, en Estados Unidos también. En el año 66 ellos también hicieron como un tipo de llamado, como hizo Kinsey, en los cuales estudiaron las relaciones sexuales entre 382 mujeres y 312 hombres en 10.000 ciclos de actividad sexual, y describieron un modelo básico, digo, de 4 fases en esa respuesta sexual que ahora los vamos a mencionar. ¿Qué métodos emplearon? Bueno, la observación directa de esas personas cuando estaban en sus relaciones sexuales, de la frecuencia cardíaca, la respiración, actividades glándulas sudoríparas, pero bueno, es importante mencionar que las encares actuales, digamos, con respecto a la tecnología, utilizan otras herramientas como por ejemplo estudios de miotonía para ver las contracciones musculares voluntarias e involuntarias, vasocongestión genital, medidas más fidedignas del acto sexual. Bueno, y esos estudios pioneros, ¿qué fue lo que dentro de las cosas importantes que aportaron? Porque la verdad que es muy extenso para poder hablar, habría que hablar una clase entera sobre los estudios de Master y Johnson. Descubrimientos sorprendentes para la época, por ejemplo, que la lubricación vaginal no procedía de las glándulas secretorias del interior de la vagina, ni las que están en el domo del cervix en la mujer, identificaron el punto de irreversibilidad eyaculatoria del ciclo sexual masculino, que también en el ciclo sexual masculino existía un periodo refractario en los cuales no podía volver a suceder un orgasmo en un corto tiempo. Por otro lado, también dieron pautas detalladas de la capacidad continuada de funcionar sexualmente de adultos de mayor edad, lo cual se pensaba que ya no sucedía, y también describieron el fenómeno de orgasmos múltiples en la mujer. Acá están algunas fotos de ellos, digo, esta es la carátula del libro, ese básicamente que les estoy mencionando, y acá simplemente para mencionarles que Masters, el investigador y ginecólogo, falleció en 2001, siendo que Virginia Johnson falleció más adelante, y que también hay una documental muy importante sobre la historia de ellos dos y todos los descubrimientos que hicieron en la época. Acá les muestro, les paso el enlace en YouTube para que ustedes lo puedan ver, y estos son algunas de las carátulas de los varios libros que ellos escribieron y a lo largo de los estudios que realizaron. Y lamentablemente los estudios de ellos, o esos estudios pioneros, no dieron lugar a una continuación de un instituto, pero bueno, en estos años sí
existió el Instituto Marston y Johnson en la Universidad de San Luis en Estados Unidos. Bueno, hablando ahora específicamente de definiciones y sobre el modelo que vamos a hablar ahora, que es la respuesta sexual humana, como también nosotros también, las personas adultas podemos, o también no tan adultas, tenemos nuestras percepciones, nuestras experiencias personales, ¿cuál es la definición? Es una respuesta integral, que es un conjunto de cambios psicofisiológicos asociados a la realización del acto sexual específicamente, que implica tanto cambios físicos, mentales, de percepción sensorial, y esos cambios ocurren tanto a nivel genital como extragenital. Entonces, básicamente son modificaciones tanto en la neurofisiología, modificaciones hemodinámicas y hormonales que afectan principalmente los órganos sexuales y que se desencadena por estimulación sexual o erótica, tanto física como psíquica. ¿Y cuál es o sea, por qué esa actividad sexual sucede varias veces y se repite? Bueno, obviamente la motivación es el placer que produce esa actividad sexual, que no solo implica obviamente la parte reproductiva por la aparición de los métodos anticonceptivos hace varios años en nuestra sociedad. ¿Cuáles son las manifestaciones de esa actividad, de la respuesta sexual? Entonces acá tenemos la descripción del ciclo de la respuesta sexual por los investigadores que ya les mencioné, Masters y Johnson, que ellos describieron 4 fases básicas, que son la fase de excitación, de meseta, orgásmica y de resolución. Y acá están en este esquema las 4 fases. El preludio, la fase de excitación es el deseo, que también vamos a hablar. Luego la fase de excitación, meseta, orgasmo, resolución y periodo refractario, en esta gráfica que está graficado los niveles de placer en base en función del tiempo, ¿sí? Bueno, el deseo sexual, digo, bueno, se define, bueno, que es la fase, o la libido también puede definir, es la fase previa a la respuesta sexual, es el trampolín para la excitación sexual. Está influido por diversos factores, tanto físicos como el estado general de salud de una persona, los cognitivos, digo, bueno, si estamos cansados o no, las circunstancias, digo, si estamos con una persona adecuada o no, digo, si tenemos más feeling o no, también ambientales, yo qué sé, si las personas están en un ambiente silencioso o concurrido, si es una actividad, bueno, que tiene que ser más ocultada, motivacionales también, digo, cuántas ganas tengan las personas de que suceda, digamos, ese acto sexual. Y acá hay 2 frases que Alfred Kinsey dijo en el año 40, que bueno, que los hombres, él decía que los hombres se estimulaban preferentemente más de forma visual que las mujeres, siendo que las mujeres, digamos, la estimulación femenina más importante que ellas relataban es la táctil. Acá les muestro un modelo de vectores del deseo sexual, digo, que está en este libro que yo les mencioné, lo cual yo me referí para preparar gran parte de esta clase, en los cuales están mostrados la influencia de factores físicos por un lado, de factores psicológicos por el otro lado, y su influencia tanto positiva para el deseo sexual como influencia negativa, ¿tá? En el caso de influencia positiva tenemos que obviamente la salud general es muy importante para que influya positivamente, y factores psicológicos que son varios, como la atracción con esa otra persona, el estado anímico, la autoestima, la receptividad, etc. Por otro lado, ¿cuáles son los factores que influyen negativamente? Por ejemplo, en cuanto a los factores físicos, puede ser la saciedad sexual, o sea que ya hubo otros encuentros, entonces no hay un aumento del deseo sexual, la fatiga de esas personas, el consumo de alcohol también disminuye el deseo sexual. Y por otro lado también están los factores psicológicos como la culpabilidad o vergüenza sexuales, que puede ocurrir, como ya dijimos, influencia por varios de esos determinantes de la sociedad, los tabúes, religión o moral, las distracciones mentales que pueden ocurrir en ese momento, y también el enojo influyen negativamente en el deseo sexual. Bueno, y ahora vamos a describir básicamente todas estas etapas de forma general y luego vamos a hablar específicamente de lo que pasa en el hombre y en la mujer, ¿sí? En la fase de excitación, bueno, aumenta el pulso y la presión arterial, aumenta la temperatura corporal, la secreción de fluidos, expansión vaginal, aumenta de tensión muscular generalizado. Por otra parte, en la fase de meseta, que puede ser de corta duración o a veces en algunos casos no aparecer, porque mismo como está descrito por los investigadores, ellos dicen que cada persona puede tener una duración diferente de esta respuesta sexual, y obviamente dependiendo con quién uno esté también pueden cambiar las condiciones y no ser siempre de la misma duración, la misma intensidad, ¿sí? En esta fase
de meseta entonces es donde ocurren los síntomas de excitación al máximo nivel, luego ocurre el orgasmo, que es el momento de más intenso placer, en lo cual hay un aumento abrupto de la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, espasmos de los músculos pélvicos, contracción vaginal y se produce la eyaculación en el hombre y también pueden ocurrir vocalizaciones involuntarias tanto en el hombre y en la mujer. Y posteriormente al orgasmo, entonces viene la fase de resolución, en los cuales se retornan al estado fisiológico normal y que, bueno, se describe que existe un periodo refractario que, en el hombre, en el cual no puede suceder de vuelta, digo, una actividad, una excitación, un orgasmo, pero que en la mujer esa fase no está descrita. ¿Qué pasa entonces ahora específicamente hablando de la respuesta sexual en la mujer? También entonces vamos a describir las 4 fases específicamente hablando de lo que sucede en las mujeres. Bueno, ¿cuál es el preámbulo de la respuesta sexual? Ya lo dijimos, el deseo sexual, que puede ser por distintos tipos de estímulos, que pueden ser visuales, olfativos, por ejemplo, algún tipo de perfume específico que excite a esa mujer y le induzca el deseo sexual, eróticos, que pueden ser tipo, por ejemplo, vista de algún tipo de película, video, de imágenes, leer un libro, o sea, hay varios distintos tipos de estímulos que pueden afectar y, bueno, inducir al deseo sexual. Y es importante destacar, antes de hablar del resto de las fases, que, bueno, que básicamente el aparato reproductor femenino, para que ustedes recuerden, lo pueden volver a estudiar, está inervado por el sistema nervioso parasimpático, cuyas fibras, por ejemplo, el nervio pudendo, vienen del sector sacro de la médula espinal. ¿Qué pasa en la fase de excitación? A nivel genital tenemos, como ya dijimos, la activación del sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué pasa a nivel genital? Bueno, la vagina aumenta su lubricación, la expansión y su elongación, y en el tracto inferior, genital inferior hay un aumento de la vasocongestión y el tamaño de los labios, tanto menores como mayores, de los bulbos vestibulares, perineo y clítoris, y acá están mostrados en algunas imágenes donde se muestran los dibujos o sea, de estos sectores que estamos mencionando acá, digo, que vean las modificaciones que suceden. A nivel interno, el útero también aumenta de tamaño, se produce una vasodilatación y un ascenso, y a nivel extragenital tenemos también modificaciones a nivel de las mamas, en los cuales aumenta el tamaño de esas mamas y los pezones se vuelven erectos, y también aparece un rubor en los cuales las venas superficiales se vuelven más visibles. Y acá está básicamente tipo un esquema en esta diapositiva, un resumen de lo que ocurre en la fase de excitación, tanto a nivel genital como extragenital. Hay otras manifestaciones, además de lo que dijimos de las mamas, sino que también, por ejemplo, hay una miotonía generalizada, rubor sexual epidérmico, aumenta el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Y en la fase de meseta, lo que tenemos es unos cambios a nivel, los cambios que comenzaron en la fase de la excitación, ahora se ven en su máximo esplendor, ¿sí? Se intensifican por efecto del aumento de la vasocongestión y la tensión muscular. Entonces acá también está mostrado, tipo, bueno, qué pasa en la fase de meseta. Tenemos a nivel genital, la plataforma orgásmica ¿cómo es? Se comienza a formar y hay un ascenso de la pared anterior, y acá vemos que en esa fase también el clítoris se retrae, los labios mayores aumentan en tamaño y se intensifica su color, y que el útero también está totalmente elevado. Acá comienza a participar el sistema nervioso simpático porque las aferencias que llevan la sensación consciente de placer al centro, porque aferencias viscerales, disculpen, van a llevar las sensaciones conscientes de placer a los centros superiores, y también el sistema nervioso simpático comienza a participar. Perdón. Bueno, y a nivel extragenital tenemos que a nivel de las mamas, tanto en la meseta o plató y en el orgasmo, aumenta mucho más el tamaño de las mamas, se produce un aumento del tamaño de la areola y también del pezón, y se vuelven más visibles las venas superficiales con un rubor sexual epidérmico. Acá está también un resumen de tanto de las modificaciones genitales como extragenitales,
y se producen otras manifestaciones extragenitales, como el aumento del ritmo respiratorio, en la fase orgásmica, ritmo cardíaco, presión arterial, pero como ya mencionamos, tipo es ocurre eso muy, muy brevemente, ¿sí? Luego que ocurre el orgasmo, que es el momento de más intenso placer, ocurre la fase de resolución a nivel genital, extragenital, todos los órganos y todas las modificaciones fisiológicas que habíamos observado vuelven a su estado previo de la excitación, y eso sucede más rápido, esta fase de resolución a veces sucede más rápido en la mujer, que se pierde la plataforma orgásmica debido al bombeo de sangre a otros sectores del organismo durante las contracciones orgánicas. Y a nivel de las mamas, en la resolución vuelve al estado normal, desaparece ese rubor epidérmico, vuelve a su tamaño normal y se pierde la tumescencia de las areolas y de los pezones. Acá se muestra en este esquema, tres ejemplos del ciclo sexual, de tres mujeres, de los cuales en negro se muestra que hay una etapa de excitación bastante rápida, que llega a 2 orgasmos acá, y una fase de resolución bastante más rápida. En el caso de la línea gris vemos que también a un aumento de la excitación, una breve meseta que luego llega a producir unas modificaciones del placer que nos llegan, digamos, a lo máximo que se puede alcanzar de placer, y una fase de resolución que es bastante más lenta. Y por otro lado, la que le vemos la gráfica de la línea celeste, hay un aumento rápido de la excitación con una disminución breve y luego un aumento incrementado del placer que llega al orgasmo y una rápida resolución, ¿sí? Acá está mostrado en esta diapositiva un esquema y unos dibujos mostrados que están en el libro de Master y Johnson que yo les mencioné, que está en español y lo pueden encontrar en Plaza, que se muestran los cambios internos y externos del aparato genital femenino, ¿sí? En las 4 fases que estuvimos hablando ahora: excitación, meseta, orgasmo y resolución, y ustedes pueden ver detenidamente en cada uno de ellos qué es lo que va sucediendo con todos los órganos internos, sea vagina, clítoris, los labios menores y mayores y el útero. Y acá les muestro otro ejemplo también obtenido de este libro, en los cuales se pueden ver 3 ejemplos también en la mujer, de distintos. Por ejemplo, en el caso 3, tenemos como que hay un aumento de la excitación, pero con breves disminuciones, y un aumento rápido del orgasmo. En el caso 1 sería que la capacidad multiorgásmica es muy similar al esquema que les mostré en la otra diapositiva, pero este es el original sacado del libro que les mencioné. En cuanto a algunas de las disfunciones de la respuesta sexual, simplemente les voy a mencionar una: disfunción sexual femenina, en los cuales se ha estudiado que hay varios sistemas neurotransmisores involucrados en la modulación de esa respuesta. Por ejemplo, hay vías excitatorias como la dopamina, noradrenalina, oxitocina y melanocortina, que producen excitación, y la disfunción de esas vías pueden producir una disfunción sexual. Por otro lado, vías inhibitorias que implican a la serotonina, a los neuropéptidos opioides o endocannabinoides, que también pueden estar modificados para inducir la disfunción sexual femenina. Por ejemplo, en la falta de deseo sexual en las mujeres posmenopáusicas, que no sería una disfunción sexual porque en realidad es un mecanismo fisiológico normal, se puede usar este fármaco, es la flibanserina, que en realidad su mecanismo de acción es multifuncional, porque actúa como un agonista 5-HT1 y un antagonista 5-HT2 del neurotransmisor serotonina, y esto en realidad es doble función porque eso depende de la localización de los receptores de serotonina pre o postsinápticos. Y otra de los fármacos que también se pueden encontrar es como un Viagra femenino, que también estimula el deseo sexual, activa los receptores de melanocortina. Bueno, y ahora vamos a comenzar con el módulo 2, en los cuales vamos a hablar de los sustratos anatómicos y modificaciones fisiológicas de la respuesta sexual en el hombre y algunas de las disfunciones asociadas con la fisiología de la respuesta sexual.
Bueno, continuando con la clase, entonces vamos a ver el módulo 2 como les mencioné anteriormente. Entonces, hablando sobre la respuesta sexual en el hombre, disculpen un segundito. La respuesta sexual en el hombre. Bueno, también vamos a escribir las 4 fases ya mencionadas anteriormente, descritas por Master y Johnson. Obviamente en el hombre también las fases, digamos, de la respuesta sexual comienzan con el preámbulo, que es el deseo sexual, que como ya mencionamos, de forma similar a lo que ocurre en la mujer, pueden ser estímulos visuales, táctiles, psicológicos, o sea, imágenes, libros, olores o bueno, otros tipos de estímulos que puedan ocurrir que llevan a la fase de excitación. Esa fase de excitación, las manifestaciones a nivel genital, obviamente están centrados y todos los estudios también en el pene, porque comienza en este caso la erección peniana, y qué es lo que ocurre. Bueno, van a desaparecer a nivel del escroto, se describe que desaparecen los pliegues del escroto que se engrosan, que los testículos aumentan de tamaño y ascienden, todo esto por participación del sistema parasimpático. Así también como sucede en las mujeres a nivel extragenital, en los hombres también los pezones pueden ponerse erectos y aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial y un aumento generalizado de la tensión muscular, ¿sí? Y la respuesta congestiva, digamos, del hombre a nivel genital es más localizada que en la mujer. En la fase de meseta, bueno, ¿qué ocurre? Aumenta la rigidez de esa erección, se agranda la cabeza del pene, un aumento del tamaño de los testículos, aparece un fluido pre-eyaculatorio y también sucede, aparece un rubor sexual, aumento mayor del ritmo cardíaco y presión arterial, una respiración superficial y más rápida y un mayor aumento de la tensión muscular, así como disminución de la agudeza visual y auditiva, ¿sí? En la fase orgásmica, ¿qué es lo que sucede? Un inicio de acentuadas contracciones rítmicas involuntarias de la próstata, vesículas seminales, del recto y del pene, y es que ocurre la eyaculación y los testículos se observan que se pegan al cuerpo y un rubor sexual máximo también se observa, aumento del ritmo cardíaco, presión arterial y el ritmo respiratorio que van a estar al máximo y se observa una pérdida del control voluntario muscular, ¿sí? En la fase de resolución vamos a tener una rápida pérdida de erección del pene, obviamente, un lento regreso al tamaño normal, los testículos van a bajar y recorrer su tamaño normal, reaparecen los pliegues del escroto y tiene lugar el periodo refractario que mencionamos anteriormente, en los cuales no puede ocurrir otro aumento, digamos, de la excitación y orgasmo. Desaparece el rubor sexual y hay una pérdida de la erección de los pezones. Y todo vuelve a sus valores normales, ya sea el ritmo cardíaco, presión arterial y el ritmo respiratorio. Y predomina una sensación generalizada de relajación, así como también sucede en la mujer. Por otro lado, es importante mencionar que la agudeza visual y la auditiva vuelven a lo normal, ya que en los estadios previos, tanto en el hombre como en la mujer, digo, hay una disminución tanto de la agudeza visual y auditiva en la fase de excitación y obviamente del orgasmo. También tomado de este libro, digo, hay un modelo de respuesta sexual, por ejemplo, hay un ejemplo de 3 hombres en los cuales suceden diferentes, tanto la intensidad, digamos, de placer como el tiempo que ocurre en las distintas fases varía. Acá vemos, en este caso es un hombre en el cual tenemos una fase de excitación, una de meseta y un orgasmo. Y bueno, y este periodo refractario que está mostrado acá es porque demora, digamos, un determinado tiempo para que vuelva a suceder otro orgasmo, ¿sí? Después, en este caso, tenemos una fase de excitación bastante rápida, pero que, bueno, nunca llega al orgasmo y hay una resolución lenta, ¿sí? Y en este último caso tenemos una fase de excitación que es bastante variable, no hay acá, por ejemplo, en este caso me olvidé mencionar, digo que hay una meseta con estas características, en este caso casi no hay una meseta, y luego vuelve a un estado de excitación, y se produce el orgasmo y una rápida resolución, una vuelta a la normalidad. ¿Cuáles son los cambios internos y externos en el aparato genital del hombre? Bueno, acá están mostrados, como en el esquema que yo les había mostrado para la mujer, también este esquema es obtenido del mismo libro, en los cuales se muestran las 4 fases que mostramos: excitación, meseta, orgasmo y resolución,
mostrando todas las modificaciones a nivel del pene, como también del escroto y de los órganos internos que ocurre en el hombre. Bueno, y el foco principal de la medida de la respuesta, básicamente en el hombre, es los estudios sobre la erección peniana. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre la erección peniana, que hay muchos estudios que se han realizado y es importante destacarlos. La erección peniana, es una manifestación hidrodinámica en los cuales hay un flujo arterial de entrada mayor que la salida, los músculos lisos cavernosos se relajan, ¿sí? Que estaban contraídos al estar el pene más flácido, se disminuye la resistencia vascular y aumenta el flujo de sangre al pene. El retorno venoso está disminuido por la oclusión pasiva de las venas subtonicales sobre la túnica albuginea. Y es importante acá que hay un control del sistema nervioso, tanto somático como simpático y parasimpático. Bueno, entonces, continuando, ¿qué sucede a nivel entonces del pene como estábamos hablando? Bueno, tanto el tono de la vasculatura y el músculo liso del pene, hay factores relajantes y contráctiles que están participando para que suceda esta contracción de algunos músculos y relajación de otros para que se produzca la erección del pene. Entonces tenemos tanto un control a nivel del sistema nervioso central, como en estructuras segmentarias y suprasegmentarias, como un control del sistema nervioso periférico, que acá está mostrado en este esquema, que participan, en que se produzca la erección del pene, ¿sí? En cuanto en este trabajo, que luego si quieren a alguien le interesa se lo puedo pasar, es una revisión que habla sobre la erección peniana y sus disfunciones, lo cual muestra este esquema que en realidad, todos los estímulos que dijimos que incitan al deseo sexual y a la excitación pueden ser visuales, táctiles, olfativos, imaginativos, que están participando obviamente a nivel de la médula espinal y del sistema nervioso central superior, todos es un reflejo espinal, pero obviamente que participan también los centros superiores. Y el control central de esa erección, acá está mostrado en este otro esquema también de ese artículo, en los cuales hay áreas principalmente hipotalámicas, el núcleo paraventricular del hipotálamo, donde están las neuronas oxitocinérgicas, principalmente, que son las más importantes, que liberan oxitocina y van a influir áreas extra hipotalámicas, como el hipocampo, amígdala, médula espinal, y también van a recibir, esas neuronas van a recibir influencias excitatorias e inhibitorias de distintos sistemas de neurotransmisores, que todo va a producir, todos estos moduladores van a inducir que se produzca la erección del pene. Para un poco más, hablando un poco de la erección peniana, vamos a describir el tejido eréctil de ese pene y luego vamos a ver cómo se mantiene, la erección peniana y la farmacología, o sea que neurotransmisores, además de lo que ya mencionamos, participan en el mantenimiento de esa erección peniana. El tejido eréctil del pene, acá tenemos un esquema de cómo es un pene, su cabeza y los sectores de la córpora cavernosa y el corpus esponjoso, ¿sí? Y y acá tenemos cómo está mostrado la irrigación sanguínea, que obviamente es sumamente importante para que se produzca tanto el estado de flacidez como de erección del pene, ¿sí? Y acá están cortes transversales de los tres sectores, acá está mostrada la uretra, ¿sí? Y la túnica albuginea que está dentro de estos otros dos sectores, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el pene está flácido? Tenemos que hay el aporte sanguíneo es bastante aumentado, ¿sí? Y tenemos que las... ¿Qué sucede? Entonces ahora vamos a hablar un poquito, específicamente vamos a hablar de estos estados, la flacidez, que llevan luego a la tumescencia, erección peniana y la rigidez del pene, y luego vuelven al estado, previo, que es la detumescencia, para volver a la flacidez, ¿sí? Entonces acá está mostrado en estos esquemas cómo es la importancia de la entrada venosa de sangre y las trabéculas, ¿sí? Que que se produce una relajación de los sinusoides y la dilatación arterial para que, se produzca la rigidez de ese pene, ¿sí? En el estado inicial, de flacidez, esta es la túnica albuginea y este es el músculo liso cavernoso, entonces tenemos un flujo de entrada de sangre venosa y flujo de salida, y acá lo que vemos es que hay una activación simpática que determina la contracción del músculo liso
y del flujo sanguíneo de baja resistencia. En este esquema se muestra acá como todo el ciclo en los cuales se muestra la tumescencia, la erección, la rigidez, la destumescencia, ¿sí? Y en los cuales se observa, esto serían lo que estaría sucediendo acá. La flacidez o destumescencia, tenemos esa activación simpática, acá están registrados los nervios simpáticos, ¿sí? Se activan los nervios simpáticos para producir este estado de flacidez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, en conclusión, es que el tono del músculo liso arterial aumenta, ¿sí? Lo cual produce una disminución del flujo arterial sanguíneo. También el tono músculo liso del tejido eréctil aumenta, tanto como el músculo liso arterial. Todo esto produce que un flujo sanguíneo del tejido eréctil disminuya, el tamaño del diámetro del pene disminuye, la presión intracavernosa también, y aumenta el drenaje venoso, lo que hace que se esté en el estado de flacidez o de tumescencia del pene, ¿sí? ¿Qué pasa en los otros dos estados, la tumescencia o la erección completa? Lo que sucede acá es que se estimula el nervio pélvico que lleva a estos estados, ¿sí? Y llega la estimulación del nervio pudendo, también lleva a la rigidez. Entonces acá están involucrados el nervio pélvico y el nervio pudendo, en los cuales se produce la erección total y la rigidez de ese pene, y a nivel de las clavículas vemos que hay una entrada mayor, una entrada venosa que se llena el espacio lacunal, lo que hace que se produzca la tumescencia y la erección del pene y disminuye el flujo de salida, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué sucede en este estado funcional de tumescencia o erección completa? Tenemos que hay una disminución del músculo liso arterial, un aumento del flujo sanguíneo arterial, el músculo liso del tejido eréctil disminuye, también tenemos un aumento del flujo sanguíneo eréctil, aumento del diámetro y del tamaño del pene y un aumento de la presión intracavernosa, lo que disminuye el drenaje venoso y hace que permanezca la sangre, digamos, en el interior de todas las cavidades que mencionamos, y se produce la erección y la rigidez completa de ese pene. Y en cuanto a la farmacología, acá están algunos de los mediadores, los cuales que se han estudiado, pero que son muy importantes, como las endotelinas, ¿sí? La noradrenalina, que actúa a través de sus receptores alfa-1 y produce un aumento del calcio intracelular, ¿sí? Y en el músculo liso, y que produce la contracción del músculo liso. Y esta es simplemente la carátula de esa revisión que les mencioné de Anderson del 2011. ¿Qué factores pueden influir entonces cuando hablamos ahora de las disfunciones del tejido eréctil, las disfunciones que suceden en la respuesta sexual masculina? Bueno, negativamente influye fumar, o sea, el tabaco, los fármacos anticongestivos como la pseudoefedrina, el consumo de alcohol y otras drogas, y del estrés. Todo eso influye negativamente para producir la disfunción eréctil. Y bueno, ya hay varios fármacos que todos conocemos, digo, que son utilizados para inducir la erección peniana. Más conocido es el Viagra, que es el sildenafil, pero los otros que son similares de otras compañías farmacéuticas, el Levitra y el Cialis, todo su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la fosfodiesterasa 5 y bloqueo de la agregación del GMP cíclico, lo que induce un aumento de la liberación de óxido nítrico, que no lo mencionamos, pero es un neurotransmisor muy importante y más para la erección peniana, que induce la relajación de la corpora cavernosa, lo que aumenta el flujo sanguíneo y bueno, y eso mantiene la erección y la rigidez del pene, ¿sí? Y este mecanismo de acción y el descubrimiento de esta sustancia del Viagra dio lugar a un premio Nobel de medicina. Y para terminar entonces la clase, esta es la bibliografía que yo consulté para preparar la clase. Tienen el libro del Greger y también el libro de Master y Johnson, pero obviamente también se pueden basar en los libros recomendados en la página EVA de nuestro curso. Y por otro lado, acá hay dos de los trabajos científicos en los cuales me basé, que también están disponibles en internet, y si no los encuentran yo se los puedo mandar. Y acá simplemente está mi correo electrónico, si alguien quiere escribirme por alguna consulta o solicitud de estos artículos. Muchas gracias.